Y yo voy a leer, usted va a seguir la lectura ahí en su Biblia. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Puede sentarse, por favor. Bueno, yo quisiera en esta noche, en estos par de minutos que nos restan, hablar de un fenómeno que de algún modo ha ido ganando espacio dentro de nosotros, y es de algún modo la incapacidad que tenemos algunos para perdonar. La incapacidad que tenemos algunos para asumir una conducta acorde a lo que Dios ha establecido en su palabra en relación con el perdón. Uno de los pasajes más conocidos de los evangelios es sin duda la parábola del hijo pródigo, que usted encuentra en Lucas 15. Aún entre personas que no son cristianas, uno puede concluir que están familiarizadas con la historia de este joven que desperdició su herencia hasta llegar a la miseria, pero luego vuelve en sí, va a su padre y es recibido en casa con los brazos abiertos. Es una historia que toca fibras muy sensibles del corazón humano. Y lo mismo podemos decir de la historia que vamos a considerar en Lucas capítulo 7, pero hay una diferencia extremadamente importante entre Lucas capítulo 7 y Lucas 15. Y la diferencia es que en Lucas 15 nosotros encontramos una parábola, una historia ilustrativa que el Señor Jesucristo utilizaba para dar una enseñanza muy profunda. Pero la historia de Lucas 7 no es una parábola, es una historia de la vida real con personajes de carne y hueso. Un hombre y una mujer completamente distintos entre sí, que tienen un encuentro providencial y significativo con el Señor Jesucristo. El primero es identificado como Simón el fariseo, en cuyo hogar o en casa se lleva a cabo esta historia. Los fariseos eran hombres extremadamente religiosos, sumamente moralistas y en la mayoría de los casos terriblemente hipócritas. Se apegaban a las interpretaciones rabínicas de la ley con una devoción que rayaba en el fanatismo y en la ridiculez. Y Simón era fariseo, era un hombre decente, moral, intachable, y como veremos a lo largo de esta historia, severamente hipercrítico. Del otro personaje de la historia no tenemos mucha información, excepto que era pecadora, y lo que eso quiere decir en el concepto cultural del primer siglo, de la época en que vivió Jesús, es que era una mujer que había vivido perdidamente. Así como Simón representaba lo mejor de la sociedad judía de la época, esta mujer representaba lo peor de la sociedad judía de la época. Pero a pesar de las diferencias tan marcadas que los dos tenían, había algo en común, y es que ambos estaban interesados en la persona de Jesús. Lucas nos dice en el versículo 36 que Simón le había pedido, y literalmente lo que el texto significa es que le había rogado con insistencia a Jesús que fuera a la casa de él y que comiera con él. Tal parece
que lo que ocurría con Simón es que tenía cierta curiosidad por conocer quién era Jesús. Factiblemente había escuchado hablar mucho de él en ese tiempo y entonces tenía un gran interés por conocer quién era Jesús. Y en el caso de esta mujer era tal su interés por él que estuvo dispuesta a escoger el lugar y el momento más inoportuno para ese encuentro. Esta mujer tenía que saber que su presencia en casa de Simón, que era un fariseo, no era bienvenida, que muy probablemente allí sería tratada con desprecio, con un profundo desprecio. Pero eso no la frenó, porque su interés no era una mera curiosidad intelectual o religiosa como en el caso de Simón. Jesús para esta mujer era mucho más que una persona interesante de la época. Era mucho más que un personaje digno de conocer. De alguna forma, esta mujer había llegado a entender o a concluir que este hombre santo y puro llamado Jesús, infinitamente más santo y más puro que todos los fariseos que se encontraban en la casa de Simón esa noche, él estaba dispuesto a recibirla. Él estaba dispuesto a perdonarla. Este hombre infinitamente santo era al mismo tiempo infinitamente compasivo, infinitamente bondadoso, infinitamente lleno de gracia. Simón tenía la misma necesidad de Jesús que esta mujer, pero a diferencia de ella, él no sabía que él también necesitaba de Jesús. Es por tal razón que en una misma escena se conjugan dos distintas reacciones frente a la persona de Jesús. Dice el verso 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Debemos entender que no era una mesa como la que nosotros conocemos el día de hoy. De hecho, era un tablón al nivel del piso. La persona se recostaba en el suelo con un codo y con la otra mano tomaba los alimentos. Esto fue lo que permitió que esta mujer viniera por detrás de Jesús, porque los pies quedaban hacia afuera de donde estaban comiendo. Dice el verso 37 y 38, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ella no fue allí por error, por casualidad. Ella sabía que esta era la casa de un fariseo. ¿Y por qué esta mujer se comportó de una forma tan extraña? Esta es la reacción de una mente factiblemente desquiciada. Si nosotros hiciéramos un análisis desde la psiquiatría, tal vez padecía de algún problema psicológico que la llevara a comportarse de esa manera. Si somos honestos, si hablamos con verdadera honestidad, deberíamos reconocer con vergüenza que de haber estado nosotros en esa cena esta noche, podríamos haber evaluado clínicamente a esta señora y habríamos llegado a la conclusión de que esta mujer no estaba muy bien de la cabeza. De hecho, yo sospecho, ¿no? Y por favor, aquí necesitamos una dosis de honestidad, que muchos de nosotros nos habríamos sentido más cómodos con Simón el fariseo que con esta mujer. Después de todo, él era más estable, representaba mucho más la religiosidad de la época, representaba mejor lo más excelso de la sociedad judía de la época. Pero a los ojos de Jesús, esta reacción era completamente apropiada. Si tomamos la perspectiva que ella tenía de sí misma y lo que pensaba de Jesús, ella había venido a casa de Simón con un costosísimo frasco de alabastro con perfume, dispuesta a manifestar en una forma concreta su devoción por Jesús. Para una mujer judía, un perfume era muy importante, tan importante que algunos rabinos prohibían a las mujeres usar perfume el sábado. Ese era el día de la adoración y por tanto no se debían perfumar.
pero ella decidió derramar sobre los pies de Jesús, ni siquiera sobre su cabeza, sobre los pies de Jesús, factiblemente su posesión más valiosa. Pero en ese momento sus emociones la traicionan, comienza a llorar. De repente esta mujer se vuelve un mar de lágrimas, lágrimas probablemente de quebrantamiento y de gratitud a la vez, a tal punto que comienza a empapar con sus lágrimas los pies del Señor. Esta mujer está consciente de lo mucho que ha pecado contra Dios. Ella está consciente de la forma tan grosera que ha quebrantado su ley, pero de alguna manera ella había llegado a entender la gracia perdonadora de Jesús y estalla en llanto, y como no tiene una toalla a la mano, decide secar los pies del maestro con sus propios cabellos. Todos sabemos la importancia que tiene para la mujer el cabello, pero esta mujer no tuvo ningún reparo en tomar su cabello y convertirlo en una toalla para secar los pies de Jesús y a la vez besarlos con su boca. En todo el relato, y eso es interesante, no vemos que esta mujer haya pronunciado ni una sola palabra. Ella no dijo nada porque no era necesario. Sus ojos, su cabello, su boca y su perfume se encargaron de decir esa noche todo lo que ella quería decir. Ella le estaba rindiendo un homenaje de adoración a aquel que podía liberarla de su esclavitud, aquel que estaba dispuesto a recibirla y a concederle de pura gracia acceso al reino de los cielos a pesar de su condición de pecado. Y por supuesto, cuando Simón ve este espectáculo, reacciona como todo un fariseo. Dice Lucas 7:39: cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es obvio lo que piensa Simón el fariseo. Es obvio que Jesús no puede ser un profeta, porque de haber sido un profeta enviado por Dios, se habría dado cuenta de cuán despreciable es esta mujer. Si Jesús hubiese sido un enviado de Dios, seguramente que habría reaccionado como uno de nosotros, como un fariseo, obviamente. Pero Jesús no era un profeta. Era mucho más que un profeta y mucho más que un fariseo. Jesús conocía muy bien a esta mujer, mucho más que Simón, pero también sabía lo que Simón estaba pensando. Él conocía a la mujer, pero también conocía a Simón. Simón y Jesús vieron el mismo cuadro, pero desde dos perspectivas totalmente distintas. Y de ahí entonces surge la parábola en los versículos siguientes. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La frase respondiendo Jesús es interesante porque Simón no ha hecho ninguna pregunta. Pero Jesús siempre ha sabido y sabrá lo que tú piensas.
Es importante notar que cuando esta mujer está besando los pies de Jesús, estaban sucios del camino, pero eso no fue problema para ella besarlo. Un denario era lo que un israelita ganaba en un día de trabajo. Así que aquí tenemos a un hombre que le debe a un prestamista todo lo que él ganaría más o menos en un mes y medio de trabajo, y a otro hombre que le debe a ese mismo prestamista lo que él ganaría por más de un año. Sin embargo, aunque una deuda era mucho mayor que la otra, ninguno de los dos podía pagarla. En el versículo 42 se refiere que ninguno de los dos podía pagar. Así que el acreedor o prestamista generosamente, dice Jesús, decide cancelarle la deuda a los dos. Y en consecuencia, Jesús le hace una pregunta simple a Simón. Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón responde, yo pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dice, rectamente has juzgado, aquel a quien se le perdona mucho, amará mucho. Y esta mujer estaba muy consciente de la magnitud de su pecado. Así que, ¿cuál es el significado de esta parábola? Algunos pueden pensar que lo que el Señor está enseñando aquí es que si una persona ha sido muy pecadora a lo largo de toda su vida y sus pecados han sido súper groseros, su amor a Dios será mucho más grande que aquel que ha tenido una vida más o menos decente, más o menos estable. El que se ha enlodado más necesita un perdón más abundante y por lo tanto su amor debería ser más abundante también. Si así fuera la interpretación correcta, entonces la actitud de Simón estaría siendo correcta, estaría siendo justa. Su falta de devoción a Jesús sería absolutamente comprensible. Yo te entiendo, Simón. Tú me amas poco porque tú has pecado poco. Tú no me diste beso, ni lavaste mis pies, ni has ungido mis pies. ¿Por qué? Porque es que tú has sido un buen tipo. Tú no te has equivocado tanto. Así que yo no te tengo que perdonar tanto y en consecuencia tú no me amas tanto, tú me amas poco. Ese no es el significado de la parábola. Simón estaba completamente equivocado porque ninguno de los dos deudores podía pagar la deuda. La diferencia entre uno y otro no radica en la cantidad, sino en la conciencia que cada uno de ellos tiene de su problema frente a su acreedor. Y es lo mismo que ocurre con el hombre en su pecado. Al final de cuentas, o estamos completamente perdidos o estamos completamente perdonados. Delante del Señor no hay un punto intermedio. Nadie aquí en esta noche es medio perdonado. Nadie aquí en esta noche es medio convertido. Nadie aquí en esta noche es medio cristiano, porque nadie aquí en esta noche se va a ganar ni medio cielo ni medio perdón. O tú estás aquí en esta noche completamente perdido, o estás completamente salvo a través de la gracia que Dios ha derramado en tu vida. ¿A quién estaba evangelizando Jesús esa noche? ¿A Simón o a la mujer? Déjeme ponerlo de otra manera. ¿Cuál de estos dos personajes estaba más necesitado de que se le predicara el evangelio? Aunque no es lo que parece a simple vista, lo cierto es que la condición de Simón era 1000 veces peor que la de esa mujer. Simón, ella está en problemas y tú también. Ella no puede pagar su deuda, ni tú tampoco. La diferencia entre ustedes dos es que ella lo sabe, pero tú no lo sabes. Es en el entendimiento de nuestra condición donde está la diferencia. Simón necesitaba experimentar la misma clase de quebrantamiento que esta mujer experimentó.
Con toda y su altura moral, Simón necesitaba reaccionar de una manera distinta como lo estaba haciendo, y por lo que al final de la historia los dos cosecharon dos resultados distintos. Y a ella le dijo, dice el verso 48, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta este momento el Señor estaba hablando solo con Simón, pero ahora se vuelve directamente hacia la mujer. Y las palabras de Jesús tienen que haber sonado como música celestial en los oídos de esta mujer atormentada por su pecado. Tus pecados te son perdonados. No parte de los pecados de la mujer, no el 90%, no el 80%, ni siquiera el 99,9%. Tus pecados, todos tus pecados te son perdonados. Tu deuda está saldada, vete en paz. No la perdonó porque hubiese ungido los pies de Jesús, no porque los hubiera regado con sus lágrimas o secado con sus cabellos, ni siquiera por haber amado a Jesús, fue por su fe. Por increíble que parezca, todo lo único que se requiere para recibir el perdón y la gracia de Dios en su vida es venir a Él consciente de su condición de pecado, consciente de su necesidad y creyendo que la gracia de Dios sigue estando disponible para otorgarle perdón a su pecado. Solo hay un obstáculo que impide que nosotros seamos recibidos por Cristo en sus brazos. Y el único obstáculo es que nosotros no decidamos ir a la presencia de Dios para recibir el perdón y la gracia que Él quiere entregarnos. ¿Qué fue lo que pasó con Simón? Lo único que este hombre decente y moralista recibió de Cristo esa noche fue una severa amonestación. Y podríamos decir en esta noche con certeza que si este hombre murió sin arrepentirse, los sucesos de esa noche pudieron agravar mucho más su sensación frente a su condición de pecado. El Salvador del mundo, el que tenía el poder de perdonar todos sus pecados, estuvo sentado a su mesa, pero él no creía necesario el perdón que Jesús le otorgaba. Imagine a Simón recordar eternamente esa escena y saber que tuvo la oportunidad de escapar del infierno y no lo aprovechó. Si no vienes a Cristo en arrepentimiento, vas a recordar para siempre este día eternamente y te vas a lamentar de tu pasividad frente a Cristo. El problema del fariseo es que pone el evangelio de cabeza. Él piensa que el favor de Dios viene a nosotros por causa de nuestra obediencia, y eso solo tiene sentido humanamente hablando. Si yo me porto bien, Dios me trata bien. ¿No es así como funciona el mundo? ¿Quiénes son las personas que mejor te tratan? Aquellos a quien tú tratas bien. Entonces nosotros hacemos una proyección y nos imaginamos que en el ámbito espiritual con Dios es igual, pero quiero decirle que así no es. El amor de Dios no depende de si te portas bien o te portas mal. El amor de Dios es un absoluto. Él te ama no por cómo eres, Él te ama a pesar de lo que eres. Por encima de tus errores, de tus faltas, de tus equivocaciones, Dios te ama. Así que esta mujer amó mucho porque se le amó mucho, dice en el versículo 47. Y otra versión dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, y por eso ella me demostró tanto amor. Fue la consecuencia del perdón lo que produjo en ella ese amor tan desbordante, tan extravagante hacia Jesús.
El perdón de Dios viene primero. Nuestro amor hacia Dios viene después. Ese es un principio de suprema importancia para la vida cristiana. Al que mucho se le perdona, amará mucho. Y ahora la pregunta es, ¿tú crees que Dios te perdonó mucho o te perdonó poco? ¿Qué tan abundante crees que fue el perdón de Dios para contigo? Algo no anda bien, algo no anda bien cuando una persona que profesa ser cristiana carece de esa postura capaz de dar perdón a otros cuando se equivocan con él. Algo anda mal en nuestro ser interior cuando nosotros creemos que somos superiores moralmente a otros porque sabemos que pecan distinto a como nosotros pecamos. Algo anda mal cuando no somos capaces de otorgar a partir del gran perdón que Dios nos ha dado, otorgar un pequeño perdón a alguien que nos ha ofendido o nos ha fallado. Algo anda mal en la vida de un cristiano cuando es capaz de decir, no, es que yo no lo tolero. Es que cuando lo veo siento que no puedo con él. Es que yo soy muy bueno, pero él es que es imposible de tratarlo. Algo anda mal cuando tú no has entendido que tú eras infinitamente peor que aquel que supone que está por debajo de ti. Algo anda mal en el cristiano cuando de manera hipócrita cree que sus formas son suficientes para alcanzar la salvación. Nosotros tenemos que ser conscientes, entender, comprender el inmensurable amor de Dios que nos perdonó a nosotros y el impacto de ese amor derramado de Dios sobre nosotros nos debe dar la capacidad de perdonar a aquel que nos ha ofendido. Debe darnos la capacidad de pasar por alto, así como Cristo perdona nuestras ofensas, nosotros también perdonar al que nos ofende. ¿Quién crees que eres tú para no otorgarle perdón a alguien a quien ya Dios perdonó todos sus pecados? ¿Quién te ha llamado a ti a ser juez del otro cuando Dios derramó hasta la última gota de su sangre por otorgarle perdón también a aquel a quien tú señalas, a quien tú tal vez denigras de lo que él es? Qué bueno que en esta noche el Espíritu de Dios nos haga conscientes de que nosotros también en algún momento de nuestras vidas no merecíamos el perdón que Dios nos otorgó, que nosotros también nos alejamos de Dios como ovejas sin pastor, que le ofendimos en gran manera y que no fuimos nosotros los que lo buscamos a Él, sino que este Dios dejó su trono de gloria, abandonó su posición de Dios y vino a buscarnos a nosotros. Hermano, es triste saber que entre nosotros hay gente que se supone cristiana y expresa públicamente que odia a otro. Hay gente que se supone cristiana y no saluda a su hermano. Hay gente que se autodetermina cristiana y no siente temor al abrir su boca y denigrar y dañar el buen nombre de alguien solo porque en algún momento ese alguien se equivocó con usted. Me agrada pensar que Dios, cuando vino, nos encontró y nos salvó,
tomó todo lo que usted había hecho, todo. Hizo un cúmulo y lo mandó al fondo del mar. Y dice algo que parece un contrasentido en relación con lo que es Dios. Este Dios, que uno de sus atributos es que lo sabe todo, dice entonces que tomará nuestros pecados, los echará al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Qué bueno que nosotros, como un ejercicio de agradecimiento, nunca nos olvidáramos de quienes fuimos antes de que Cristo nos encontrara. Ojalá nunca se nos olvidara del lugar donde Dios nos sacó, para que cuando tengamos que otorgarle perdón a alguien, no sintiésemos tanta altura moral y tanta superioridad, sino que asumiéramos con humildad que nosotros alguna vez o en el presente también fuimos como Él o peor que Él. ¿A cuántos pudimos haber ofendido con nuestras acciones? ¿A cuántos pudimos haber ofendido con nuestras palabras? ¿A cuántos pudimos haber dañado con nuestros actos? Pero hoy estamos aquí, perdonados, justificados, redimidos por esta gracia de Dios que hizo lo que nadie más podía hacer. Y es que a través del nuevo nacimiento nos hizo nuevas criaturas. Y ahora entonces el Señor nos define: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Parecen definiciones con una altura moral, pero antes de eso, Isaías dice que éramos solo hinchazón y podrida llaga desde la coronilla hasta la punta del pie. Pero hoy, como nos vemos limpios, qué bueno que Dios en esta noche toque su corazón. Y antes de terminar este año, usted pudiese acercarse a aquel por quien usted siente un poco de resentimiento, por quien usted siente rabia, odio. Parece increíble, ¿no? Pero hay gente que dice aquí en la iglesia que odia a otro. Pero qué bueno que el Espíritu Santo de Dios en esta noche obre en su corazón y en el mío, y nos haga entender que así no viven los cristianos, que así no somos los cristianos, que nosotros tenemos un corazón transformado por Dios, dispuesto a otorgarle perdón aún a aquel que nos ha ofendido, para otorgarle perdón aún a aquel que nos ha hecho daño. Le podrá parecer increíble, le podrá parecer una cosa tonta, pero la veracidad de la palabra de Dios sigue teniendo relevancia en el presente, y el sermón del monte sigue teniendo preeminencia en la vida del cristiano el día de hoy. No permita que una raíz de amargura ponga en tela de juicio su estancia en la eternidad. Estemos en pie. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, te damos gracias, bendito Dios, gracias. Gracias por tu palabra que en esta noche ha sido predicada. Gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias por toda tu bondad. Gracias, Dios, por tu don inefable. Gracias por tu palabra, Padre bendito. Enséñanos, Dios, a perdonar de la manera que tú nos has perdonado. Permítenos vivir la vida cristiana como tú nos lo enseñas en tu palabra.